Bueno, ya estamos de vuelta, seguimos analizando la actualidad de la semana, que por supuesto sigue totalmente marcada por el comunicado de la banda terrorista ETA de suspender indefinidamente su acción armada. Ayer el lehendakari Patxi López se reunía con el presidente del PNV, con Íñigo Urkullu, en la primera de las reuniones mantenida tras el anuncio de la banda. El líder nacionalista le pidió al lehendakari una política penitenciaria flexible que favorezca la reinserción de presos. El líder nacionalista también ha pedido un adelanto electoral y la noticia del anuncio de ETA también ha llegado a la Cámara Europea. El presidente del Parlamento pidió ayer durante el pleno de Estrasburgo el desarme y disolución de ETA, al tiempo que hacía llegar sus condolencias a las víctimas. Mariano Rajoy, por su parte, ha dejado clara su postura ante la nueva situación provocada por el comunicado. Con serenidad. Aquí ha habido un anuncio de cese definitivo de la violencia, una buena noticia. Esa noticia no será completa y no nos proporcionará a los españoles una tranquilidad total hasta que no se produzca la disolución irreversible de la banda. Y por último, a partir de ahora, lo que toca, al menos en mi opinión, es estar tranquilos, no elucubrar, no frivolizar, sino todos juntos y todos con la ley y con el Estado de Derecho. Yo creo que eso es lo que hay que hacer en el futuro y así ganaremos definitivamente la batalla. Pero la única hoja de ruta que hay es ley y Estado de Derecho y no hay ningún tipo de negociación. Yo veo que se habla, dice negociar, no hay absolutamente nada que negociar con una organización terrorista y a mí eso me interesa dejarlo muy claro. Alfredo, me gustaría conocer primero tu opinión sobre el anuncio de la banda de ETA de la semana pasada, del pasado jueves, y también las declaraciones, la opinión sobre las declaraciones de Mariano Rajoy. Muy sintéticamente, yo creo que ETA ha irrumpido en campaña en el momento que más le interesaba a ETA y con todas sus armas dialécticas en este caso, y que el PNV lo está utilizando. Es decir, cuando se hablaba alguna vez de que los partidos PSOE y el Partido Popular utilizaban políticamente a ETA, nos olvidábamos del partido que siempre ha utilizado los movimientos de ETA en su beneficio, que ha sido el PNV. Ya lo dijo Arzallus, que hace falta alguien que pega al árbol para que otro le coja las nueces. El PNV, el espectáculo del PNV, hablando ahora de anticipar elecciones, de flexibilizar la política penitenciaria, me parece denigrante. Dicho esto, vamos a ver, yo creo que estamos ante aunque Rajoy habla de que no hay negociación, estamos ante unos movimientos pactados ya previamente. No es casual que se produzca este comunicado de ETA, que por otra parte es más de lo mismo, es decir, ya hizo otro hace unos meses diciendo que es un alto el fuego permanente, mientras no se disuelva y deje las armas y las entregue, no hay, o sea, ETA sigue existiendo. Pero no es casual que se produzca esto después de aquella conferencia de paz en la que intervino Kofi Annan después de pedir permiso a la Moncloa, como luego se ha sabido. Estamos ante una serie de pasos que se han ido dando y yo creo que bueno, hay que felicitar al PSOE porque yo creo que al PSOE le interesaba muchísimo que este asunto ocurriera en campaña electoral, lo ha conseguido y está consiguiendo centrar la campaña cuando a los ciudadanos en este momento, dado que hace ya muchos meses que dejó de matar porque no podía, a los ciudadanos lo que les interesa en este momento es cómo está lo suyo del paro, de la crisis económica y de la destrucción de empleo. Jacinto, ¿tú también crees que esto es parte de un guión establecido? Bueno, yo quisiera decir ante nada que no se puede llorar de pena por los verdugos, pero sí hay que sentirse inteligentemente satisfechos de quitarlos del camino. O sea, que poder pasear sin que te peguen un tiro en la nuca, realmente muy importante. Esto ha sido durante mucho tiempo la gran pretensión de España frente a una banda terrorista, no una banda armada, como has intentado vender en muchas ocasiones, que para conseguir unos objetivos, que son los que ahora posiblemente haya que discutir, y imagino que esa es la pregunta, pues lo solucionaba a base de explosivos o de asesinatos. Yo creo que el comunicado significa, por un lado, dos cosas. Una, que han sido derrotados simplemente. Y es evidente que hay una escenificación, una puesta en escena con intervención, no de ahora, de unos mediadores internacionales que atenúan lo que casi todos nos temíamos. Y ahora nos encontramos, también es verdad, en una situación que hace algunos tiempos hubiéramos suspirado por ella, que es lógico, aunque bueno, una cosa es comprender y otra es estar de acuerdo, en que el partido
que de alguna forma se dice que le representa, tenga unas reivindicaciones políticas. A mí lo que me empieza a parecer es que el PNV, como ha dicho antes aquí el compañero, que era el que decía alguien tiene que mover el árbol para coger las nueces, a lo mejor está realmente preocupado porque según las mismas encuestas el que puede salir beneficiado de este comunicado de ETA no es precisamente el PNV, sino mayor la coalición de Aralar y Bildu, que va seguramente, según los datos, a ponerse por delante en un sufragio delante del PNV. Yo que el PNV creo que ahora, ya una vez que no tiene esa cuarta pata, a lo mejor realmente políticamente puede estar empezar preocupado. Bueno, pero al parecer ha corrido un poco a ponerse también en la foto, ¿no? Y a tratar de rentabilizar rápidamente, ¿no? Pidiendo esta política de flexibilidad del Lehendakari y pidiendo el adelanto electoral, ¿no te parece, Ana? Sí, yo creo que, bueno, primero coincido en parte con lo que dice Jacinto, que el hecho de que ETA saque un comunicado y diga que abandona la violencia es una buena noticia. A todo el mundo le parece bueno que alguien deje de asesinar. Una buena noticia, pero al mismo tiempo hay que verlo con cautela y escepticismo. Es decir, vamos a ver si esto que dice al final se cumpla. Entonces, ante un tema de esta complejidad, yo creo que lo más importante es la unidad de todos los partidos políticos. Y yo creo que el hecho de que Patxi López ahora en este momento pretenda de alguna forma capitalizar este proceso no es bueno para ello. En este momento hay un proceso electoral, de este proceso electoral saldrá un nuevo gobierno, saldrá un nuevo parlamento y será en ese momento cuando entre todos se intente gestionar el tema, pero yo creo que en este momento abrir este proceso rompe esta unidad, refuerza, como decía Alfredo, a Amaiur ante su campaña electoral y que creo que está cometiendo un error Patxi López. Y por otra parte me gustaría destacar también dentro de este proceso de unidad de los partidos que deben excluirlo de la campaña electoral. Y yo estoy viendo por parte del Partido Socialista que aunque Rubalcaba dice que lo va a excluir, pues en todos sus mítines, pues Felipe González, lo que les acompañan, están intentando rentabilizar este tema. Y yo creo que la sociedad española que no comparte el hecho de que se pueda atribuir a un partido político este mérito y que Rubalcaba se está equivocando introduciendo este tema en la campaña. No es, evidentemente creo que no vamos a ser capaces todos, ¿no? de esquivar el tema durante la campaña, ¿no, Pepe? Hombre, no es fácil porque todos los políticos, de todos los partidos en general, suelen aprovechar aquellas historias que ellos creen que les van a favorecer en plena campaña electoral, ¿no? De todas formas, yo aquí, aparte de coincidir... Bueno, y sobre todo porque para la izquierda Abertzale claro, esto es parte de su programa político. A la izquierda Abertzale le está saliendo la campaña gratis porque la estrategia estuvo perfectamente montada desde hace mucho tiempo. ETA fue dando pasitos, el Estado de Derecho fue aplicando una realpolitik para asimilar las nuevas circunstancias como grandes pasos en favor de la paz y ellos ahora están colocados en las instituciones. Es decir, que ETA ha conseguido en parte su objetivo, ¿no? Le quedan aún 2 objetivos o 3, que es el asunto de los presos y el hecho de que el Estado francés y el Estado español se sienten a dialogar para ver las consecuencias del conflicto. Pero esa es otra historia, ¿no? Yo creo que ahora de lo que se trata es de celebrar en general la sociedad, todos nosotros, todos los demócratas, el hecho de que hayan aparcado las armas, pero con cierta cautela, porque es la misma cautela, la que hablabas tú, Ana, que aplicaron todos los partidos porque no son gente de fiar. En general los etarras no fueron nunca gente de fiar hasta ahora y ahora mismo la gente lo está tomando con mucha precaución. ¿Será el final? No se sabe. De todas formas, su decisión, su comunicado tranquiliza más que inquieta, ¿no? Y yo quería destacar que es un triunfo, no sé si creo que está apuntado aquí también, de todos los demócratas, de todos los partidos. Y en este sentido también hay que resaltar el comportamiento modélico, sobre todo en las primeras horas después del comunicado de todos los partidos, porque ninguno de ellos se arrogó, se atribuyó el mérito total. Incluso el presidente del gobierno apeló a los anteriores presidentes de todos los gobiernos y a todos los ministros del Interior, ¿no? A mí lo que más me preocupa es el día después, es decir, gestionar
esta situación posterior, porque es una situación nueva, ¿no? Y no vayamos a caer aquí, que no vayan a caer los partidos en general, en aquello de que se decía muchas veces de contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Es decir, vivíamos mejor teniendo a ETA. No, lo que hay que hacer ahora es gestionar este nuevo escenario, y yo creo que hay dos líneas rojas que no se pueden traspasar. Una, las víctimas, es decir, sin ofender nunca a las víctimas, porque ser víctima de un atentado terrorista es una historia muy seria, desde el punto de vista personal, familiar, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco hay que saltar la línea roja de la sociedad, que es muy sensible en estas historias. Ana lo citaba ahora. El domingo pasado publicaba El País una encuesta y un grandísimo porcentaje de la población española tampoco está por medidas de amnistía general, sin más, por concesiones a los terroristas, sin más. De modo que son las dos líneas rojas que desde mi punto de vista están ahí, las víctimas y la sensibilidad social que tiene en torno a estos hechos que hemos vivido traumáticamente durante más de 40 años. Es muy importante eso que acabas de decir, efectivamente, porque la sociedad española muchas veces se cae en el error de decir, no, es que Bildu y su gente tienen unos votos. O sea, ¿cuánta gente votaría si enfrentamos a los asesinos y a las víctimas? ¿Qué porcentaje de población española votaría a favor de los asesinos y qué porcentaje votaría a favor de las víctimas? Esta también es una pregunta que hay que hacerse. Pero esa no es la pregunta yo imagino que plantea toda la sociedad vasca, y la pregunta es si esa sociedad vasca es mayoritaria, es si van a seguir avanzando en la autodeterminación. Esto es una idea que ha planteado durante todo este tiempo el PNV, que al igual que Cataluña... Pero eso está claro que sí, ¿no? Claro, pues eso es lo que pretende, reto, ¿no? Eso es lo que pretende ETA. Han aparcado la alternativa CAS, pero ahora hay que derrotar claro, democráticamente un requerimiento democrático, entre comillas, o que es la reivindicación en la calle. Que afecta a toda España. ¿Cómo? Que afecta a toda España en todo caso. Es decir, la autodeterminación en todo caso debe ser apoyada por toda España, no solamente por cuatro que están allí. El referéndum de autodeterminación no lo vas a hacer en Segovia, lo vas a hacer y para ello además haría falta evidentemente que pudieran volver los exiliados, porque claro, hablamos de decenas de miles de vascos que han tenido que huir de su comunidad porque corrían el riesgo serio de que les mataran. Porque claro, es que en el País Vasco hasta hace 4 días, que se habla ya de que han dejado las armas, aunque yo sigo también desconfiando de ese planteamiento, pero en el País Vasco no había libertad. En el País Vasco tú te contabas con el problema de que había muchas decenas de miles de personas que tienen que mirar todas las mañanas debajo de su coche porque igual tenían una bomba lapa. Que otras muchas decenas de miles se han tenido que ir fuera porque si no corrían el riesgo de que les mataran a ellos y a sus hijos. Entonces, claro, porque muchas veces en las votaciones, a ver quién es el guapo que se va a un pueblo de la montaña de San Sebastián y que públicamente, porque no dejaban poner los calcetines electorales, públicamente votaba al Partido Popular, ante todos sus convecinos, sabiendo que 7 de ellos eran de Batasuna, y 2 o 3 cómplices de ETA. Es que, vamos a ver, es que en el País Vasco no había libertad. Entonces, cuando se recupere una libertad plena, y cuando pasen una serie de años, una serie de décadas, tranquilidad, y una serie de generaciones que puedan olvidar todo este asunto terrible y sangriento, entonces podemos hablar de autodeterminación, pero podemos hablar también de la Unión Europea y hablaremos de la ONU. El tiempo tiene distintos parámetros, distintos ritmos que el cronológico que nosotros vivimos. Yo no creo que llegue a pasar distintas décadas. Yo lo que sí estoy de acuerdo contigo es que es verdad que se ha notado un cambio cualitativo, cuantitativo realmente muy importante con el gobierno de Pachi, con la pérdida del PNV, la Chancha ha funcionado de otra forma, la Cali Borroca prácticamente ha desaparecido, ETA lleva mucho tiempo sin matar, porque esta tregua cara ha dicho que este abandono de las armas es un poco continuación de una tregua que ya internacionalmente había señalado, y bueno, yo creo que la pregunta que tiene que hacerse posiblemente todos, con el tiempo que sea necesario, con la cautela que sea también precisa, es si realmente en algún momento ese pueblo tiene derecho a ser consultado o no, y ese yo creo que es por donde van los próximos objetivos. Y hace algunos años era realmente algo que asumían prácticamente todas las fuerzas políticas, porque es democrático. Lo que no tiene ningún sentido es intentar plantearlo, como tú has dicho, con la bomba lapa, con la pistola encima de la mesa o debajo, o con el tiro en la nuca. Y expulsando a los discrepantes.
Bueno, el comunicado de ETA era esperado como agua de mayo por el Partido Socialista, con la esperanza de que las expectativas electorales mejorasen, pero al parecer, y según la encuesta que ha publicado ayer mismo el periódico La Razón, el resultado no ha sido tal. El PP consolida su mayoría absoluta, con una estimación de entre 186 y 189 diputados, lo tienen ahí en sus pantallas, contra un PSOE que alcanzaría su mínimo histórico, obtendría entre 105 y 118 escaños, y Amaiur, es decir, la coalición Bildu, la ex-Bildu, digamos, lograría constituir grupo parlamentario alcanzando los 6 escaños. Bien, comentarios a estos datos. Pepe, ¿quieres empezar tú? Bueno, ¿Tú crees que Rubalcaba se estaba jugando ahí su última carta o no? No, yo creo que no. Vamos a ver, en todos los estudios de opinión que salieron publicados en los últimos meses, el terrorismo no era la principal preocupación de los españoles en general, ¿no? La principal preocupación era y sigue siendo el paro. De modo que el hecho de que el comunicado de ETA se produjera ahora, que tampoco es más que consolidar la tregua que habían anunciado hace ya una temporada mucho más larga, ¿no? Ese comunicado nadie esperaba, en general, que influyera de forma determinante en el proceso electoral, ni que le diera al señor Rubalcaba, como último ministro del Interior, muchos más votos para que él obtuviera un mejor resultado electoral. En este sentido, yo creo que el asunto de ETA está amortizado, porque además hay encuestas posteriores ya al comunicado de la banda terrorista, y no influyen decisivamente para nada en que Rubalcaba o el PSOE obtenga un mejor resultado. Yo creo que el resultado de las urnas va a producirse en función de la oferta que cada uno de los partidos mayoritarios y minoritarios haga a la opinión pública, que sea percibida por la opinión pública para sacar a este país de la crisis. Sí, yo creo que las encuestas todas reflejan una clara victoria del Partido Popular. Dicen los expertos en demoscopia que normalmente una campaña electoral pues no suele cambiar el 2% de los votos, que muchas de las personas que se configuran en el grupo de indecisos realmente no son indecisos, es que no quieren decir a quién votan. Con lo cual coincido con Pepe en que el elemento determinante en esta campaña es la situación económica. Hay dos errores de Zapatero que yo creo que tienen el reflejo en estas encuestas. El primero fue negar la crisis, y después, cuando estaba la crisis encima de la mesa, tomar medidas de forma tardía y precipitada. Y un segundo tema fue el sectarismo con el que actuó en todo momento, porque aunque al final de su gobierno intentó buscar acuerdos con el Partido Popular, durante muchos años aplicó lo que se llamaba el cordón sanitario, es decir, vamos a aislar todos al PP, y en vez de buscar acuerdos con el otro gran partido, acuerdos que podrían ser de Estado, pues prefirió buscar acuerdos puntuales con partidos minoritarios que rentabilizaban muy bien los partidos minoritarios. Recordemos que el PNV dijo que nunca le habían compensado tanto por un acuerdo. Entonces, yo creo que los españoles han visto durante estos años cómo ha sido esta gestión, y a estas alturas yo creo que está prácticamente decantadas las posiciones, y a ello se suma también la pésima campaña que yo creo que está haciendo Pérez Rubalcaba, porque dices, ¿qué campaña está haciendo? Realmente solo hay dos mensajes. Primero, cuidado que viene la derecha, y un segundo pilar que es recoger en parte consignas del 15M de los indignados, y al mismo tiempo dejándose acompañar por Felipe González, que lo que parece es que Rubalcaba es el telonero de Felipe González. Entonces, con esta mala campaña y con el recuerdo que tienen los españoles de estos 2 años, yo creo que, hombre, hasta el día de las elecciones no hay unos resultados, evidentemente, pero que todo parece indicar que las encuestas reflejan lo que va a ocurrir en las urnas. ¿Tu valoración, Jacinto? No coincido. Yo creo que es verdad que lo que va a desalojar al gobierno Zapatero va a ser la crisis, como en otros países gobernados por la derecha la crisis también la ha desalojado.
que la clave, como habéis apuntado, en estoy de acuerdo, no está en ETA, sino ese millón de votantes que, como consecuencia, lo acabo de apuntar, de la crisis, van a ser traspasados a un modelo en el que pone más esperanza, que es el modelo Rajoy, que la abstención, que posiblemente sea muy alta como consecuencia del desencanto, que algunas encuestas, entre ellas La Razón, señala en un 60 y tantos %, también van a ser votos... La abstención más alta en los últimos 30 años. También van a perjudicar porque eran votos del PSOE. Pero mira, Ana, la política económica de un gobierno como España, sea Zapatero o sea Rajoy, y si no, lo vamos a ver realmente muy pronto, no se hace solamente de fronteras para adentro, sino en estos momentos de globalización se hace mucho de fronteras para afuera. Y a lo mejor la mejor constatación de lo que estoy diciendo, por no extenderme mucho más, la tienes en las palabras antes de la cumbre de Sarkozy y de Merkel, señalando a Italia como en este momento como el malo de la película y diciendo que Zapatero lo ha hecho muy bien y el señor Rajoy también. Que el señor Rajoy, creo que, por lo que tú has dicho, ha expuesto poco y se ha puesto todo en una alabanza innecesaria. Pero vamos a pensar que no, que realmente los pactos, más allá de lo que aparece en los periódicos, han permitido que este país en este momento se encuentre bastante mejor que otros. Estamos hablando de Italia. No, yo no coincido contigo. Mejor, ¿no? Yo creo que 5 millones de parados, no hay absolutamente ningún país en toda la OCDE que tenga 5 millones de parados. Dices, ¿qué es estar mejor que otros países? No, tener un 20% de personas en el paro, tener a 1,3 millones de familias que no tienen ingresos porque ninguno de sus miembros trabaja, tener a un 45% de jóvenes que no tienen expectativas de encontrar trabajo. Eso es una muy mala situación. Y yo no estoy de acuerdo contigo, porque tú das a entender que muchas decisiones vienen condicionadas por la política europea y que todos los partidos son iguales. Es mentira, porque ahí tienes el ejemplo de los 8 años de gobierno del Partido Popular y los años de gobierno Zapatero, y la capacidad de influencia que tenía cada uno de ellos respecto a las decisiones europeas. Nos encontramos con un gobierno del PP que en aquel momento era un buen negociador. De hecho, Tony Blair en su libro lo reconoce, dice, Ana, la capacidad de decisión. Yo no voy a hacer campaña ni al PSOE ni al PP. Yo no estoy haciendo, yo estoy o sea, yo quiero decir que durante el periodo Zapatero, si eres objetiva, y si no, no lo estás haciendo... Y hay 5 millones de parados. Bueno, te contesto las dos cosas brevemente, si quieres, porque yo no... Pero no establezcamos un diálogo solamente. Sí, vamos a ver. Primero, durante el zapaterismo ha habido dos momentos. Uno, realmente, de una exaltación exagerada por parte del propio Zapatero, porque en el momento de bonanza todo se pone en medallas y en el momento de crisis se los echa la culpa a los demás. Pero en ese momento, en que sube y se considera casi, vamos, el factotum de Europa. Y en cuanto, es verdad, España de Europa ni de la política internacional. España realmente tiene más parados que toda Europa, porque ha tenido siempre más parados, incluso en las épocas de bonanza, incluso con el señor Aznar. Pero yo discrepo de ti con que el señor Aznar ha tenido más parados que toda Europa. Mentira. Y si no, míralo ahí, más parados. Y el doble de trabajo temporal que toda Europa. Y eso es cierto. A ver, Alfredo, no es mentira, por favor. La palabra por primera vez, nada más, en este debate. Por favor. Esto me parece muy interesante lo que planteas. Yo tengo que estar de acuerdo en algunas cosas y discrepar en otras. Vamos a ver, si es verdad es que no se puede acusar a Zapatero de la crisis económica global. No es verdad. Sí, sin embargo, se le puede decir que es un señor que, siendo presidente del gobierno, negó la crisis sabiendo que existía, que luego la minimizó sabiendo que estaba ahí, que se negó durante meses a tomar medidas que eran interesantísimas y que habrían esto ayudado a que la situación fuera menos mala de lo que es, y que luego se cargó las reservas que teníamos con un plan E, que es un insulto a los ciudadanos. Entonces, ¿este señor qué ha conseguido? Ha conseguido efectivamente agravar los efectos de esto, la crisis, el plan E. La operación Aceras es una locura tal que, por ejemplo, cuesta 3 veces más que la ampliación del canal de Panamá. Y no hago más comentarios. O sea, solamente eso cuesta 3 veces más que el canal de Panamá. Solamente eso es la paralización de las pensiones. Solamente eso es el aumento de sueldo de los funcionarios. Solamente eso, el plan E. Entonces, bueno, vamos a ser un poco serios. Efectivamente, Zapatero no es responsable de una crisis que viene de fuera, pero sí es responsable, y muy responsable, primero, de no haber sabido poner medidas para aplacar la crisis, y segundo, luego ha adoptado una política de gobierno que ojalá hubiera actuado como estas últimas semanas durante su última legislatura.
porque nos habríamos evitado auténticos derroches para pagar al PNV un apoyo en leyes absolutamente absurdas. Es decir, ha estado con pactos con partidos pequeñitos por negarse efectivamente, por crear un color sanitario en torno al Partido Popular, con el que ahora, sin embargo, está pactando sin ningún problema asuntos tan interesantes y que está medio también a España como que Alemania y Francia lo reconocen, cosa que no ocurría antes. Claro. Pepe. Vamos a ver, yo, estando de acuerdo con algunas cosas, discrepo de otras, ¿no? La crisis es tan cambiante que incluso a cierta distancia, hombre, no es que se pueda disculpar lo del Plan E, pero se pueden disculpar otro tipo de medidas y decisiones tomadas por el Gobierno, porque lo que hoy vale, y además lo estamos viendo ahora con la crisis de la deuda, mañana hay una reunión importantísima en Europa y de la banca, lo que hoy vale, mañana no vale para nada. De modo que todo ese tipo de bandazos, algunos de ellos hasta cierto punto son explicables, no con ese volumen, como tú apuntabas, Alfredo, que son cantidades astronómicas que no consiguieron en absoluto el fin pretendido. Pero para hacer aceras. Pero la crisis viene de atrás. Y en este sentido, Ana, quiero decirte que la situación de los 5 millones de parados, que es una tragedia y un drama para este país, deriva de todo el sistema productivo que viene de muy atrás. Un momento, déjeme, a mí me parece una falta de responsabilidad que siempre la culpa de todo la tiene el Partido Popular o la tiene Aznar. La culpa de gestionar mal una crisis la tiene Aznar. Vamos a ver, déjame hablar, por favor. Yo no le echo la culpa ni a Aznar ni al Partido Popular. Yo lo único que digo es que el sistema productivo de este país, la economía de este país, pivotaba hasta hace poco en torno a 2 carriles. Uno, el turismo, que aún sigue estando ahí, y 2, la construcción. Y la construcción no se generó no fue un producto de generación espontánea. ¿Cuál fue el problema de Zapatero? Lo dijo Rubalcaba además. El problema nuestro fue no haber estallado antes la burbuja. Estuvo 8 años Zapatero, un momento, déjame estuvo hablar. 2. Crisis de la banca, por ejemplo. Crisis de la banca y desaparición de las cajas. En el año 2006, los inspectores del Banco de España enviaron una carta durísima al vicepresidente Solbes alertando de que las entidades financieras, sobre todo las cajas, estaban implicándose demasiado en el asunto, en el tema del ladrillo. En 2006 gobernaba el PSOE. El gobernador del Banco de España era el señor Caruana. Lo conoces, ¿no? Señor Caruana, nombrado por un gobierno del señor Aznar. Sí, que no era alto cargo del PSOE como el caso Fernández Ordóñez, que era secretario de Estado de Economía. El señor Caruana era gobernador del Banco de España que pudo haber tomado medidas en ese momento. Le relevó a los pocos meses, esto fue en mayo del 2006, en julio del 2006, del mismo año, le relevó el señor Fernández Ordóñez, que siguió exactamente la misma política. De modo que no carguemos... Estamos en 2011, 5 años, dices, no fueron unos meses, es decir, me encuentro con esta burbuja inmobiliaria. No, es que estás hablando de 8 años. En 8 años dices, no, la culpa es de lo que hizo el Partido Popular en el 2002. Yo no le estoy echando la culpa. Termina el razonamiento. Me parece que no es asumir. Yo lo único que digo es que la crisis es tan lineal que no se puede hacer un corte desde el año 2000 hasta ahora y decir, pues empezó aquí. Sabemos que empezó en el 2007 con el tema de las hipotecas subprime que vinieron importadas de América, pero el hecho de que repercutiera tanto en la economía española, hombre, deriva de políticas económicas anteriores. Pero una cosa, permíteme solo una cosa, la talla de un político se mide cuando hay problemas, cómo los resuelve, pero hay otros políticos, y tenemos ejemplos estos años, que su especialidad es crear problemas nuevos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Había una crisis y lo que se le reprocha al gobierno de Zapatero es que no hizo nada ante la crisis, es más, intentó ocultarlo, lo negó, y las medidas que tomó al final pues eran bandazos, contradicciones que no generaban confianza y que dañaron la imagen de España. Entonces, no hizo política de Estado, ese es el problema del Partido Socialista. No hizo política de Estado, buscó, y lo decía Alfredo, pues pequeños acuerdos con el PNV, en vez de sentarse en serio y decir, vamos a solucionar los problemas entre los grandes partidos, ¿no, señor? Bueno, de todas formas, vamos a ver, un segundo solo, una matización. En un gobierno parlamentario y democrático, la oposición también tiene que proponer alternativas. Propuso, y yo no sé cuáles son las alternativas. Muchas de ellas, mira, parte de ellas las está asumiendo ahora Rubalcaba en su programa electoral. En los últimos 4 años en temas económicos pues, propuso centenares de propuestas y prueba de ello es que alguna de ellas les está asumiendo ahora el propio Rubalcaba en el programa. Eso es mentira. Miremos para adelante porque bueno, pues nos podemos enquistar en realmente cuándo empezó la crisis y de quién es la responsabilidad. Miremos para adelante porque ayer mismo
mismo Alberto Núñez Feijóo, en un fórum aquí que se desarrolló en Santiago de Compostela, hacía un llamamiento al futuro gobierno para la creación de un gran pacto o de un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas contra la crisis, ¿no? Esto era lo que decía el presidente de la Xunta de Galicia. En lugar de confrontación permanente, en lugar de gobernar a golpe de decretos leis improvisados, un gran acordo nacional institucional que implique que o Goberno central, os gobernos das comunidades autónomas e os gobernos dos concellos nos sentemos para asumir a realidade do noso país e para adoptar as decisións que procedan. Jacinto, vamos a ver, ¿este llamamiento es un llamamiento realmente concreto? Quiero decir, ¿tú crees que realmente hay una intención clara de alcanzar un pacto, tanto de las administraciones públicas como de los partidos? ¿Hay voluntad política para lograr algo así? Yo creo que esto nace... Bueno, primero quería puntualizar que parece que estas propuestas que presenta Feijóo salen del Círculo de Empresarios de Galicia, Club Financieros de Vigo, propuesta por una nueva legislatura, cuaderno para debate número 15. Pero dicho esto, yo creo que sí, que posiblemente realmente la propuesta del señor Feijóo intenta en este momento conseguir una solución, porque la situación que atraviesa el país, Galicia, España completa, es realmente muy grave. Y también, seguramente, buscando algún trasfondo político, lo tiene, porque si no, los de la oposición también lo habían podido intentar forzar. Bueno, es que se teme que la crisis realmente pueda acabar también con el próximo gobierno en 4 años o menos. Hombre, yo realmente, si es cierto que sale la propuesta que ha hecho de un cuaderno elaborado por el Círculo Empresarial, me alegro muchísimo de que el presidente de la Junta tenga en cuenta los diferentes informes y estudios. Pero me parece extraordinario, efectivamente. Esto dicho esto, vamos a ver. En su intervención había un preámbulo que yo creo que es muy importante. Hablaba de no a la confrontación y no a los decretos improvisados, para lograr un pacto de Estado. Y yo creo que hace falta. Es decir, en este país además hay un precedente muy importante, que es el que fueron los pactos de la Moncloa, que se firmó al principio firmaron al principio de la transición y que dieron un resultado magnífico. Yo creo que efectivamente es de esperar del nuevo gobierno que tenga la generosidad de acoger a los partidos políticos democráticos y a los sindicatos y llegar efectivamente a un pacto de Estado que implique, evidentemente también, la supresión de instituciones que son innecesarias, la supresión de organismos estatales y autonómicos redundantes y que no valen para nada. En fin, hay muchísimo esto que hacer, y hay que hacerlo con acuerdo de todos, porque si no va a ser imposible. Es decir, en el momento en que el Partido Popular plantea una medida que puede ser interesante para salir de la crisis, si el PSOE se pone en contra, moviliza a los sindicatos y tal, una pregunta concreta, te lo hago concretamente. ¿Tú crees que el 21, o cuando, bueno, no el 21 evidentemente, cuando tome posesión Rajoy, va a llamar al que sea el líder de la oposición en ese momento, que evidentemente no será Rubalcaba, para organizar ese gran pacto? Va a tener el problema de no saber que ese es el talante de Rajoy. Parece que es el talante de Rajoy. Carla, es que eso no sería un pacto, eso sería una coalición. Y las coaliciones no se pueden dar. Vamos a ver, yo creo que lo que... Perdón si me he expresado mal. Quiero decir, el talante da la impresión, ¿no? Por el discurso, por las palabras utilizadas, es que está ofreciendo un gran pacto, un gran acuerdo nacional. Por la biografía de Mariano Rajoy. En todos los temas, no solamente en el tema económico, sino que también en el tema de ETA y de la banda terrorista. En todos los temas se está ofreciendo la mano. Yo lo que pregunto, ¿es eso simplemente un tema electoralista o realmente creéis que a partir de la toma de posesión va a ser un llamamiento a todas las fuerzas políticas que conformen ese nuevo Congreso de Diputados y que hay la voluntad política de hacer ese gran pacto? Yo creo que, en función de tu pregunta, lo deseable sería que efectivamente hubiese una coalición de partidos, pues por ejemplo, como está ocurriendo en la misma Alemania, pero en este país parece impensable. Suena a coalición gubernamental y yo creo que por ahí no van las cosas. Claro, por ahí no van las cosas. Un pacto implica a sindicatos, a partidos, implica prácticamente a toda la sociedad, como los pactos evidentemente de la Moncloa. Yo creo que sí que realmente lo van a proponer. Otra cosa distinta es que pueda resultar, porque, como ha explicado antes Pepe de una forma muy
muy gráfica, muy bien. La crisis cambia de cara todos los días y puede propiciar o un acercamiento o un distanciamiento. Pues yo creo que Mariano Rajoy es una persona de consenso, lo ha demostrado en todos estos años, y que tiene sentido de Estado, con lo cual yo creo que sí, que es probable que llame al resto de los partidos para hablar. Pero volviendo a las declaraciones del señor Feijóo, que yo creo que son muy sensatas, que yo creo que además todos los ciudadanos lo comparten, hay grandes problemas, sentémonos todos a hablar, pero esperemos que el PSOE en Madrid tenga otro talante que no ha tenido el PSOE en Galicia, porque recordemos que cuando tomó posesión el señor Feijóo, la primera frase del jefe de la oposición fue ni 100 días de gracia, ni 100 horas, ni 100 segundos. Desde luego, eso demuestra un filibusterismo, y unas ganas de no ayudar que desde luego desacreditan a la oposición. Esperemos que el PSOE Madrid, cuando esté en la oposición, sea quien sea su líder, porque dices, pues yo no sé, en vista de los resultados, cuando hablábamos antes, si Rubalcaba podrá ser el líder de la oposición, pues esperemos que tenga otro talante que no ha tenido, desde luego, el PSOE en Galicia estos años. Vamos a ver, yo no conozco al señor Rajoy como tú y no sé cuál es el talante. Me parece una persona, sobre todo en los últimos tiempos, porque si observamos la trayectoria del jefe de la oposición, del principal partido de la oposición, no es el mismo Rajoy ahora que hace 4 años. Pues yo creo que es el mismo desde hace 20 años, Pepe. Bueno, pero yo lo percibo de distinta forma, entonces a lo mejor el problema está en él, que tiene que transmitirme a mí otra percepción. Yo no sé si es el mismo o no, pero lo que iba a decir. O la cercanía, como le trata. Le trata muy de cerca por la Yo parte creo de su partido. creo que el pacto del que hablaba el presidente de la Xunta es imprescindible, porque de esta crisis o salimos juntos o yo creo que no salimos. Y hay 2 o 3 temas, hay muchos temas, ¿no? Pero hay 2 o 3 que son necesarios para consensuar entre todas las fuerzas políticas que responden a demandas y problemas de los ciudadanos. 1, empleo y crecimiento económico. Tienen que sentarse los políticos. No hay derecho que se desangre la población con unas cifras increíbles de paro que tú citabas antes y que ellos no sean capaces de sentarse para, entre todos, elaborar unas cuantas ideas y unos cuantos planes de acción para solucionar, hacer frente a ese problema. Segundo, la reforma de la estructura del Estado. Todo el mundo está hablando ahora de las autonomías, de la fusión de ayuntamientos. Esto no se puede hacer sin consenso. Y esto es necesario hacerlo porque la estructura del Estado, tal como está concebido, es insostenible desde el punto de vista económico, sobre todo con esta situación de crisis, ¿no? La modernización del sector público, el fortalecimiento institucional y la regeneración democrática. No puede ser que cada 2 días o 3 días o todos los días en los periódicos, Alfredo, salten una serie de historias de corrupción y en este país no pase nada. Yo creo que los políticos tienen que hacer frente a esto para erradicar esta lacra de un plumazo de sus formaciones. Y hay más temas. Creo que si el señor Rajoy habla de pacto, el señor Feijóo, son tremendamente pragmáticos porque de la crisis o salimos todos o no salimos. Y un partido solo, sobre todo teniendo en cuenta que el PSOE está anunciando ahora que viene la derecha, que viene el Lobo, que viene el Doberman, etcétera, etcétera, y si agita las masas en la calle, pues peor aún se lo presentan, se lo plantean para que intente buscar soluciones para la crisis. Estoy plenamente de acuerdo contigo en los asuntos que planteas. Además coinciden con una campaña que hicimos en el periódico, en ABC, en el que sacábamos todos los domingos en regeneración, fortalecimiento del Estado. Eso es señal de que leo a veces. Sí. Me alegro. Pero vamos, dicho esto, efectivamente, hace falta un gran pacto de Estado en el que el partido mayoritario debe tener mucha generosidad, pero también los minoritarios deben darse cuenta de cuál es su situación y de que no pueden conseguir desde la minoría los planteamientos que tendrían siendo mayoría. Digo esto porque en este país hay mucha costumbre de que formaciones como el Bloque Nacionalista Gallego es una minoría en Galicia y mucho más en España, en el resto de España. Entonces, bueno, que ese tipo de partidos quieren imponer su forma de ver las cosas, y si no es así, no pactan. Todo el mundo ha visto las condiciones que ha impuesto CiU, ¿no?, para empezar a hablar, ¿no? Por ejemplo, su lista si quieren negociar, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pues digo, esperemos que el Partido Popular tenga mayor resultado suficiente, o si no, que consigan un acuerdo a nivel de Estado con el PSOE que impida el chantaje permanente de los nacionalismos al Estado español. Lo que tiene que tener es cintura, primero los objetivos claros de sacar a este país adelante y después tener cintura política, y tienen que darse cuenta desde mi punto de vista
que en toda negociación, cualquier negociación es un proceso en el que yo gano, tú ganas. Tienen que ganar, o al menos salir de la mesa con la sensación de que han ganado los dos. ¿Pero tú crees que los partidos pequeños y grandes tienen ese sentimiento de responsabilidad de pues decir, ahora no. por ahora aparco mis objetivos hasta ahora no, partidistas? Porque yo creo que España hubiera estado mejor, aunque dice Sarkozy que estamos bastante bien, no estamos ya en el cuarto lugar. Hubiéramos estado mejor si el PP y el PSOE hubieran pactado una serie de medidas en esta legislatura. ¿Y por qué no se pactaron? Por el cordón sanitario, lo hablábamos antes. Claro, cuando un partido en el gobierno firma pactos con partidos minoritarios, diciendo, no, y sobre todo, señores, nos comprometemos todos nosotros a no pactar nunca con ese, que es el jefe de la oposición. Pero yo creo que ese fue un error que el propio Zapatero asimiló y asumió cuando pactó la reforma de la Constitución. Claro, bueno, ese momento, hay que darle... Yo creo, Pepe, que hay dos cosas que quería puntualizar. Una, que no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Yo creo que al final uno pacta para intentar ganar. Y seguramente al PSOE, sobre todo en los últimos tiempos, le hubiera gustado conseguir el refrendo del PP. El PP ha sido lo suficientemente inteligente, por mucho que desde el propio PP se diga lo contrario, como para no apoyar ese voto, porque seguramente sería unirse a un partido en clara caída. Y como tenía que sacar, estamos hablando de las reformas, estamos hablando de los presupuestos, evidentemente ha tenido que pactar. El partido que estaba en el gobierno, que en este caso era el PSOE, como en otras ocasiones lo ha tenido que hacer el PP en la primera legislatura de Aznar, que aprendió a hablar el catalán en familia y se hizo amigo del PNV, pues esto lo hacen casi todos los gobiernos que están en el poder y necesitan los votos. Seguramente entre las reivindicaciones que tú has planteado antes de que se debería hacer, a lo mejor había que hacer una reforma de la ley electoral, porque entonces seguramente ese chantaje que tienen continuamente los partidos nacionalistas con muy poco porcentaje de voto, pero una alta representación, lo que se llama una alta rentabilidad, que cambiaría y el precio que existiría sería menor. Yo no hablo de estrategia política, probablemente la estrategia política del PP haya sido buena y le dará resultados. Yo lo que hablo es desde el punto de vista del ciudadano. Claro. Lo que a mí me gustaría como ciudadano. La estrategia política es otro tema y evidentemente ¿Estás de acuerdo ellos que esa actúan estrategia ha sido así? en el corto plazo electoral y en función de resultados. ¿Con qué pacta Rajoy? ¿Con el Zapatero que te firma el planeo o con el que te firma el corte de las pensiones? Con el que está todas las semanas cambiando. Con el Zapatero que aprueba unas reformas que dice primero pero que si son las cambiaba todas las semanas. Primero que ha dicho tú que son suyas y que realmente no las apoya. A ese Zapatero tiene que apoyarle. A ese mismo Zapatero que de alguna forma ahora los líderes de la Unión Europea dicen muy bien y gracias al apoyo de Rajoy, a ese Zapatero, no ese Zapatero, sino ese gobierno de los españoles que puede dar confianza, insuflar confianza a un país que en ese momento está muy amenazado por la especulación. No se puede apoyar a un gobierno que te cambie de política todas las semanas. O no determinadas propuestas, lo que no puede un partido desde la oposición tampoco es dar carta blanca a un presidente que dices que está llevando al país a la ruina. Se trata de apoyar cuando realmente por encima de la rentabilidad política el pueblo lo necesita. Y por encima de la rentabilidad política se ha hecho, se ha reformado la Constitución y lo ha apoyado el Partido Popular. No tiene razón. La negociación implica sentarse a una mesa, dialogar, debatir, discutir y llegar a acuerdos. Bueno, todo eso lo veremos en cosa los próximos... que Zapatero nunca quiso buscar con el Partido Popular. No nos queda, lo siento, no nos queda ya más tiempo. Todo eso veremos si los partidos tienen la suficiente altura de miras para sentarse a negociar todos y sacarnos a todos de este tremendo agujero donde estamos metidos. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención, gracias a mis contertulios, amigos y colegas, Alfredo, Jacinto, Ana y Pepe, muchas gracias por estar aquí y les espero en otra ocasión. Y a todos ustedes les espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche con la tertulia política, esta vez con el debate de cada semana. Muy buenas noches y hasta el jueves. Adiós.